El día de mi boda, su primer amor se paró en la puerta, con lágrimas en los ojos. Mi esposo le echó una mirada, y me dejó plantada junto con todos los invitados para correr tras ella. Desde ese día, nunca estuvo ahí cuando más lo necesitaba. Cuando estaba embarazada y me quemé, sin poder moverme, él estaba cuidando a su primer amor durante su posparto. Cuando me caí y tuve un parto prematuro, sufriendo de dolor, él estaba en el hospital, protegiendo a su primer amor porque ella estaba enferma. Cuando nuestra hija enfermó con fiebre y quedó con una discapacidad permanente, él estaba ocupado buscando a la hija fugitiva de su primer amor. Soporté, año tras año, tragándome el dolor. Aguanté por casi toda mi vida, hasta que mi hijo anunció que quería casarse con la hija del primer amor de mi esposo. Morí de pura rabia, pero cuando abrí los ojos otra vez, había regresado al día en que mi hija enfermó. ¿Amas a tu primer amor? Bien, les deseo una felicidad eterna. Capítulo 1. Gloria, Gloria, despierta, no duermas aquí, o te vas a resfriar. Mis pensamientos eran un caos nebuloso mientras abría lentamente los ojos. Mis brazos estaban adormecidos y hormigueaban, aplastados bajo mi propio peso. Luces tenues, el ruido constante de las máquinas, trabajadores moviéndose sin descanso. Recordaba que la fábrica había importado recientemente modernas líneas de producción extranjeras. Entonces, ¿por qué las máquinas frente a mí parecían tan antiguas? Una voz familiar resonó en mis oídos. Ay, no te culpo por quedarte dormida. 3 turnos nocturnos seguidos agotarían hasta a una máquina. Pero Gloria, tú y tu marido tienen empleos estables. No necesitas trabajar tan duro para salir adelante. Levanté la vista. Vanessa, mi mejor amiga, estaba ahí. Su cabello negro como el azabache. Su rostro joven y sin arrugas, como si hubiera retrocedido 10 años de la noche a la mañana. Mi corazón latía con fuerza. Algo no estaba bien. Reprimiendo el creciente pánico, agarré el brazo de Vanessa. Vanessa, ¿qué día es hoy? Vanessa frunció el ceño, confundida. 3 de diciembre de 1966. ¿Por qué lo preguntas? ¿Todavía estás dormida? 3 de diciembre de 1966. Hoy, el día que arruinó mi vida. No había tiempo que perder. Me arranqué el uniforme de trabajo mientras salía corriendo. Vanessa, tengo una emergencia en casa. Por favor, dile al supervisor que me voy, que me descuente lo que quiera del sueldo. Entré corriendo a la casa. Todo estaba oscuro. El aire era frío. Mi hijo dormía profundamente sobre la cálida cama de ladrillos. A su lado, mi hija se retorcía inquieta, su rostro sonrojado, su respiración pesada. Toqué su frente. Ardía en fiebre. Miré a mi alrededor. El único que debería estar en casa cuidando a los niños, mi esposo, Víctor, no estaba por ninguna parte. Un resentimiento amargo se retorció en mi pecho. Abrí el armario de un tirón. Tomé un grueso abrigo militar y envolví a mi hija en él lo mejor que pude para protegerla del frío. A mi lado, mi hijo se removió en la cama. Se frotó los ojos soñolientos y murmuró con fastidio. Mamá, haces demasiado ruido. Me despertaste. Me voy ahora. Descansa un poco. Apagué la lámpara de queroseno. Levanté a mi hija en brazos y salí, guiada solo por el reflejo de la nieve. Las carreteras estaban resbaladizas y no había farolas. Me caí varias veces antes de llegar finalmente al hospital. El doctor examinó a mi hija y luego se volvió hacia mí con una expresión severa. ¿Qué clase de madre eres? La fiebre en los niños es peligrosa. ¿Por qué no la trajiste antes? Si sufre secuelas, lo lamentarás toda la vida. Mi aliento se cortó, mi voz rasposa. ¿Mi hija tendrá algún daño permanente? El doctor se ajustó las gafas. Por suerte, la trajiste a tiempo. La enfermera le pondrá suero cuando baje la fiebre. Estará bien. Exhalé aliviada. La mitad de mi angustia se disipó. La enfermera le colocó la aguja a mi hija. Poco a poco, el rubor febril de su rostro desapareció, y se quedó dormida plácidamente, mientras la enfermera ordenaba sus cosas. Comenzó a charlar. Es medianoche y estás aquí sola con la niña. ¿Dónde está el padre? Mis manos se detuvieron. El calor que me daban al frotarla se desvaneció en un instante. ¿Víctor? Recordé mi vida pasada. Antes de irme al turno nocturno, le recordé varias veces. Nuestra hija llevaba días enferma. Le pedí que se asegurara de que tomara su medicina, que la abrigara bien, y que la llevara al hospital si empeoraba. Pero luego, la fábrica lo llamó por una emergencia. Sin dudarlo, se fue corriendo a trabajar, dejando a nuestra hija con fiebre alta. Cuando regresé a casa, su audición se había perdido para siempre. Me destrocé por dentro. La llevé a todos los hospitales de la provincia, pero ya era demasiado tarde. Víctor era un trabajador ejemplar, un modelo a seguir.
en una época donde el deber colectivo estaba por encima de las necesidades personales. Yo no tenía derecho a culparlo por elegir su responsabilidad antes que a su familia. Todo lo que podía hacer era ahogarme en mi propio arrepentimiento. Noche tras noche, si sabía que su fiebre no había mejorado, ¿por qué confié en un padre tan irresponsable? Pero esta vez, el destino me había dado otra oportunidad. Esta vez, yo protegería a mi hija. Sonreí con esfuerzo y sostuve la mirada curiosa de la enfermera. Está ocupado con el trabajo. Yo era la única disponible. Percibiendo la tensión, la enfermera no insistió más. A la mañana siguiente, fui a la cafetería del hospital para comprar el desayuno. Desde lejos, vi a Víctor cargando un tupper lleno hasta el borde, saliendo del hospital. ¿No se suponía que estaba trabajando horas extra en la fábrica? ¿Por qué estaba aquí en el hospital? Capítulo 2. Instintivamente, lo seguí, tal vez preocupado porque el desayuno se enfriara. Víctor subió corriendo al tercer piso. Justo al llegar, Diana apareció cargando un balde de agua caliente. Los ojos de Víctor brillaron. Sacó con cuidado el recipiente que había estado manteniendo caliente contra su pecho y se lo ofreció a Diana. Debes de estar hambrienta después de estar en vela toda la noche. Compré el desayuno. Cómelo mientras aún está caliente. Diana miró a su alrededor. Familiares de pacientes pasaban apresurados, llevando termos de agua caliente o bandejas de comida. Algunos les lanzaban miradas curiosas. Ella mordió su labio y vaciló por un largo momento antes de rechazar firmemente la comida frente a ella. Ni siquiera sé cuándo podré devolverte el dinero que pagaste por Roma. ¿Cómo podría aceptar también tu desayuno? Pero antes de terminar de hablar, su estómago la delató. Víctor hizo como si no hubiera escuchado nada y le puso la bandeja en las manos con una sonrisa. Hemos sido compañeros de clase por más de 10 años. ¿De verdad crees que te presionaría para que me pagues? Además, si tú no comes, Roma tiene que hacerlo. Ya sabes lo que dicen, un hueso roto necesita 100 días para sanar. Roma realmente lo pasó mal esta vez. Los ojos de Diana se enrojecieron por la emoción. Si no hubiera sido por ti anoche, no sé cuánto tiempo me habría tomado encontrar a Roma. Cada vez es más traviesa. Espero que romperse la pierna le sirva de lección. Llevaba ropa de algodón sencilla, con solo una bufanda rojo oscuro dándole un toque de color. Ese contraste hizo que sus delicados rasgos parecieran aún más refinados, dándole un aire de elegancia académica. Víctor pareció quedar momentáneamente hipnotizado. Un desconocido pasó estornudando, rompiendo el momento. Él parpadeó y recuperó la compostura. No deberías decirle eso a la niña. Roma todavía es pequeña. Solo necesita tiempo y paciencia. Diana bajó la cabeza y se secó discretamente las lágrimas. Luego, sonrió. Gracias, Víctor. Se hace tarde. Debes volver a casa. Si Gloria regresa de su turno nocturno y no te encuentra, empezará a pensar de más. Me has ayudado, y yo no debería pagarte con ingratitud, causando problemas en tu casa. Víctor suspiró. Gloria no tuvo mucha educación y siempre deja que su mente divague demasiado. Bueno, me voy. Pasaré por aquí después del trabajo para ver a Roma. Antes de irse, Víctor sacó algunos cupones de racionamiento y un poco de dinero suelto y se los entregó a Diana. Diana intentó rechazarlos, pero al final los aceptó con la condición de que lo considerara un préstamo y que buscaría la manera de devolverle el dinero en el futuro. Me hice a un lado, escondiéndome en las sombras, mientras Víctor pasaba a mi lado. Llevaba una sonrisa en el rostro, y hasta su postura se veía más liviana. Debía estar feliz, satisfecho de haber ayudado a Diana. Víctor y Diana habían sido compañeros de secundaria. Diana era hermosa y amable, una chica que muchos compañeros admiraban. Víctor era uno de ellos. Con el tiempo, Diana ingresó a la universidad y se enamoró de un técnico soviético. Los dos se enamoraron profundamente y se casaron rápidamente. Por un tiempo, su matrimonio fue feliz, hasta que las relaciones entre China y la Unión Soviética colapsaron. Diana fue forzada a separarse de su esposo, debido a su matrimonio con un extranjero. Fue duramente cuestionada, perdió su trabajo respetable, y cayó en desgracia. Para empeorar las cosas, descubrió que estaba embarazada. Vio a su hijo como prueba de su amor por su esposo y se negó a interrumpir el embarazo. Sin opciones, pensó en Víctor. El día que Diana apareció en nuestra casa fue el mismo día que Víctor y yo nos casamos. Nuestro pequeño patio estaba lleno de familiares, amigos, supervisores y colegas. Justo cuando el secretario de la fábrica estaba a punto de leer los votos matrimoniales, Víctor atravesó la multitud y salió. Lo llamé y corrí tras él. Al otro lado de la calle, vi a Diana parada en la esquina. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Sus labios parecían querer decir algo, pero se quedaron mudos. Luego, subió su bufanda para cubrir su rostro y se dio la vuelta para huir. Víctor salió corriendo tras ella, dejándome a mí, la novia,
sola para atender a todos los invitados. Algunos regañaron a Víctor por su imprudencia, otros sintieron pena por mí, humillada por mi propio esposo en mi boda. El casamentero, quien nos había presentado, se disculpó una y otra vez, pero Víctor y yo ya estábamos legalmente casados. No tuve más opción que forzar una sonrisa y defenderlo. Víctor me abandonó una vez por Diana, así que era realmente una sorpresa que después abandonara a mi hija por la de Diana. El primer amor imposible siempre permanece en el corazón, pero él no debería haberme mentido. No debería haber usado la excusa de proteger el bien colectivo para justificar su favoritismo y descuido. Me dejó ahogarme en culpa y remordimiento durante años, pero nunca dijo una sola palabra. Caminamos a casa en silencio. Mi hijo, Eric, ya estaba vestido y comía un pan de maíz duro y seco en la mesa. Víctor sacó un paquete de galletas de durazno de su bolsillo y preparó un tazón de leche malteada. Los ojos de Eric brillaron con emoción. Inmediatamente soltó el pan, devorando una galleta de durazno tras otra, alternando con sorbos de su leche malteada. Víctor entró al dormitorio. Cuando salió, su rostro mostraba un rastro de pánico. Eric, ¿dónde está tu hermana? El niño terminó su bebida, frunció el ceño y pensó por un momento. Creo que mamá la llevó con ella. La cara de Víctor se puso pálida. Tu mamá trabajó en el turno de noche ayer. ¿Volvió a casa en medio de la noche? Eric miró a su padre, confundido, pero Víctor rápidamente recuperó la compostura. Su expresión se volvió suave y paternal mientras le preguntaba con dulzura. Eric, ¿te gustan las galletas de durazno y la leche malteada? Eric asintió emocionado. Sí, ojalá pudiera comer esto todos los días. Víctor se inclinó un poco y le susurró con voz persuasiva. Si tu mamá pregunta, dile que papá fue llamado a la fábrica a trabajar horas extra anoche. Mientras digas eso, todas las galletas de durazno serán tuyas. ¿Qué te parece? Capítulo 3. Los ojos de Eric brillaron, y sin dudarlo, asintió entusiasmado. Víctor, satisfecho, le revolvió el cabello y dijo, buen chico. Luego, regresó a su habitación para cambiarse de ropa. Me apoyé contra la pared fría, sintiendo que caía en un pozo de hielo. Cuando estuve embarazada de Eric, sufrí muchísimo. Durante 3 largos meses, luché contra náuseas incesantes. Incluso un sorbo de agua me hacía vomitar. Mi garganta ardía de tanto esfuerzo. A medida que mi vientre crecía, me volvía más torpe. Un día, mientras cocinaba, me quemé accidentalmente la pierna. El dolor era insoportable. Apenas podía caminar. En ese momento, Diana acababa de dar a luz. Víctor corría a su casa constantemente, temeroso de que ella y su bebé no comieran ni durmieran bien. Mientras tanto, yo me caía en casa. Entraba en trabajo de parto prematuro, y casi moría. ¿Dónde estaba Víctor? En el hospital, cuidando a Diana. No tuve más opción que arrastrar mi cuerpo debilitado para continuar con la rutina. Cocinar, alimentar al bebé, cambiar pañales, calmar llantos interminables. Creía que era una buena madre. Trabajaba duro para ganar dinero. Snacks, juguetes, ropa nueva. Si estaba dentro de mis posibilidades, Eric lo tenía, pero nunca me di cuenta. La semilla de la traición ya había sido sembrada. En mi vida pasada, después de que mi hija perdió la audición, confronté a Víctor. ¿Por qué no la llevaste al hospital a tiempo? Víctor evitó mi mirada, su voz temblorosa y vacilante. Entonces, Eric, mi hijo, mi propia sangre, me dijo que Víctor había sido llamado al turno de noche en la fábrica. Esa fue la razón por la que no llevó a nuestra hija al hospital. Y yo, tan ingenua, tan estúpida, le creí. Creí que los niños no mienten. Creí que era mi culpa por haber trabajado horas extras, por elegir el dinero sobre mi familia. Durante años, Eric me vio ahogarme en la culpa. Durante años, vio cómo Víctor y yo peleábamos una y otra vez por Diana y su hija. Víctor me llamó cruel, diciendo que tenía el corazón sucio, que era tan despiadada y egoísta, que ni siquiera podía tolerar a una madre en apuros con su hija. Odiaba a Diana y a su hija. Odiaba a Diana por robarme el amor y la atención que me pertenecían. Odiaba a Roma por quitarle a mi hija el amor de su padre. Y Eric lo sabía, sabía todo. Aún así, cuando creció, se enamoró de Roma, la trajo ante mí y dijo, mamá, me voy a casar con ella. Me opuse rotundamente, pero Eric, terco como una piedra, me amenazó, si no lo apruebas, cortaré la relación contigo. Me iré a vivir con la familia de Roma. Y luego, me miró a los ojos y dijo, tú nunca entendiste el amor. Por eso papá siempre prefirió a la tía Diana antes que a ti. El dolor y la rabia me sofocaron. No podía respirar. Las palabras de mi propio hijo me mataron. Pero ahora, ya había muerto una vez. ¿Qué más podía perder? Víctor terminó de vestirse y salió, tomando la mano de Eric.
Para su sorpresa, me encontró de pie en la puerta. Gloria, ¿ya volviste del trabajo? El cuerpo de Víctor se tensó, sin saber cuánto había escuchado. Yo sonreí con frialdad, y sin previo aviso, le solté una bofetada, fuerte, otra, y otra más. Víctor quedó petrificado, sus ojos desorbitados por el shock, la confusión y la humillación. Un autoproclamado intelectual, se enorgullecía de nunca usar lenguaje vulgar. Ahora, con la mejilla hinchada y roja, su dignidad estaba hecha pedazos. Gloria, ¿con qué derecho me pegas? Eres una bruja. Sacudí mi mano, satisfecha con las marcas rojas que cubrían su rostro. Te pego, maldito perro sin lealtad, porque no sabes distinguir entre tu familia y los extraños. Tu propia hija estaba sola en casa y, en lugar de cuidarla, corriste a buscar a la hija de otra mujer. Si no hubiera regresado en mitad de la noche, nuestra hija podría haber quedado con daño cerebral o una discapacidad de por vida. ¿Vas a hacerte responsable de eso? Víctor apretó los dientes. Era solo una fiebre leve. Exageras. Además, Eric estaba en casa. Una madre debería dar un buen ejemplo a sus hijos. No, incluso sin argumentos. Víctor insistía en justificarse. Solté una risa helada. ¿Un buen ejemplo? ¿Te llenaste la cabeza de libros solo para enseñarle a tu hijo a mentir? Le diste galletas de durazno para que me mintiera sobre que estabas en la fábrica, cuando en realidad pasaste toda la noche buscando a la hija de Diana. Ahora le compras el desayuno, le das dinero. ¿Por qué no le entregas también todos nuestros ahorros? Víctor se revolvió el cabello con frustración. Por eso no quería decírtelo. Sabía que harías un escándalo. ¿Por qué no puedes creerme? Diana y yo no tenemos nada. Solo la ayudo porque fuimos compañeros de escuela. ¿Qué tiene de malo? Ella y su hija están sufriendo. ¿Qué daño hay en echar una mano? ¿Sufriendo? ¿Era mi culpa? ¿Por qué debería tenerle lástima? ¿Por qué debería sacrificarme por ella? Capítulo 4. En el pasillo del hospital, observé el perfil de Diana, aún incapaz de encontrar una respuesta a mi pregunta. Su cabello negro azabache, trenzado con perfección, caía sobre su hombro con un brillo saludable. Su piel era pálida y suave, intacta incluso en este frío invierno. Un ligero aroma a crema de nieve la rodeaba. Y luego, estaba yo, por practicidad. Había cortado mi cabello corto, apenas por encima de las orejas. Mis manos, endurecidas por años de trabajo, estaban ásperas y llenas de callos. No había comparación posible. La voz de Diana era suave y delicada. Gloria, Roma se escapó de casa ayer. Estaba desesperada, así que le pedí a Víctor que me ayudara a buscarla. Si estás enojada, desquítate conmigo, golpéame, insúltame, pero no culpes a Víctor. Él es un hombre. Ir a trabajar con marcas de bofetadas en la cara debe ser humillante. Solté una risa fría. Víctor no se quejó. ¿Quién te crees para hablar por él? Una única lágrima se deslizó por la mejilla de Diana. Su rostro se torció de dolor. ¿Sabes mi situación, Gloria? No tengo trabajo, no tengo ingresos. Apenas puedo mantenerme a mí y a mi hija con mi ración. Si Víctor no me ayudara de vez en cuando, no podría sobrevivir. La miré con frialdad, incapaz de sentir ni una pizca de compasión. En su momento, muchas personas te aconsejaron que abortaras y buscaras a alguien con quien casarte, pero insististe en quedarte con la niña, todo por un amor que no valía ni un puñado de arroz. ¿Y ahora vienes a quejarte de lo dura que es la vida? ¿A quién más puedes culpar sino a ti misma? Cuando Diana volvió embarazada, su familia, amigos e incluso el comité de mujeres del vecindario intentaron convencerla. Ella vaciló, estuvo a punto de hacerlo, incluso se acostó en la camilla del hospital, pero en el último momento, huyó. Juró darle la vida a ese niño, creyendo que era el símbolo de su amor con su esposo. Ahora, años después, las dificultades de la vida la habían devorado, pero el arrepentimiento, ese era algo que solo ella podía cargar. Recordando el pasado, Diana se cubrió el rostro con las manos y sollozó. Es mi hija, Gloria. Cuando fui al hospital, ya podía sentirla moverse dentro de mí. ¿Cómo podía deshacerme de ella? Gloria, tú también eres madre, debes entenderme. Mi corazón permaneció frío mientras la miraba temblar. Diana, Víctor gritó furioso, tirándome a un lado y poniendo a Diana detrás de él como un escudo. Gloria, fui yo quien decidió ayudar a Diana. Deja de hacerle las cosas difíciles. Mi hombro golpeó contra la pared, enviando una punzada de dolor por todo mi cuerpo. Contuve un jadeo. Luego me giré hacia Diana. ¿Te estoy haciendo la vida imposible? Diana parecía inquieta, vacilando como si buscara las palabras correctas. Víctor, estás malinterpretando a Gloria. Solo estábamos conversando. Víctor no le creyó. ¿Conversando? Entonces, ¿por qué estabas llorando? Gloria debió decirte algo horrible.
Su indignación era tan excesiva que parecía listo para sentenciarme sin juicio. El día de nuestra boda, Víctor me humilló delante de todos los invitados. Al día siguiente, pregunté por ahí y finalmente encontré la casa de Diana, curiosa por ver qué tipo de mujer era. Pero apenas salí de su casa, ella convenientemente se enfermó y fue llevada al hospital. Esa noche, Víctor regresó a casa y explotó en ira. Me acusó de ser cruel, asegurando que ni siquiera podía tener compasión por una mujer embarazada. Intenté defenderme. No le dije nada malo a Diana. Solo había preguntado sobre su pasado con Víctor. Pero Víctor ya había decidido que la odiaba. Me advirtió que nunca más me metiera con ella. Hace 8 años. No me creyó. Y ahora, tampoco lo hace. Porque para él, nunca importó la verdad. Siempre encontraría una excusa para culparme. Sin previo aviso, abofeteé a Víctor 2 veces. Luego, levanté las manos con indiferencia. Listo, ya no le hago la vida difícil a Diana. Ahora te golpeo a ti. Si estás tan preocupado por ella, ¿por qué no la atas a tu cintura y la vigilas todo el tiempo? La cara de Víctor se ensombreció de ira. Humillado frente a su amada Diana, levantó su mano para golpearme. Yo, sin inmutarme, me adelanté y acerqué mi rostro. Hazlo, golpéame, justo aquí, pero en cuanto lo hagas, me iré directo a la fábrica y te denunciaré por violencia doméstica. A ver cómo te afecta eso en tus ascensos y aumentos de sueldo. La mano de Víctor se detuvo en el aire. Su cara se puso roja, sus venas hinchadas por la furia contenida. Finalmente, apretó los dientes y bajó el brazo. Yo solté una risa burlona y me alejé sin mirar atrás. Durante 3 días, mi hija estuvo en el hospital, recibiendo tratamiento intravenoso. Su fiebre desapareció, y se recuperó completamente sin secuelas. Viéndola correr feliz otra vez, sentí un alivio inmenso. Una enfermera se acercó con una hoja de pago. Tiene que pagar la cuenta. Busqué en mi cartera, pero el dinero no era suficiente. Así que llevé a mi hija a casa primero. Luego volví a buscar más dinero. Busqué por toda la casa, y solo encontré unas pocas monedas. Sin otra opción, tomé la libreta de ahorros y fui al banco. Pero cuando abrí la libreta, mi visión se volvió negra. Víctor regresó del trabajo, tarareando una canción. Yo agarré la libreta de ahorros y se la lancé directo a la cara. Hemos estado casados 8 años. Ambos trabajamos a tiempo completo. ¿Por qué demonios hay tan poco dinero en nuestra cuenta? ¿Dónde se fue todo el dinero? Capítulo 5. Víctor apretó la libreta de ahorros con fuerza, con la culpa escrita en el rostro. Diana no tiene ingresos, y Roma aún está creciendo. Solo le presté el dinero. No te preocupes. Diana me prometió que lo devolvería. Una sonrisa burlona se dibujó en mis labios. Ah, sí, Diana te prometió. ¿Ha devuelto siquiera un centavo en todos estos años? Tú mismo lo dijiste, no tiene trabajo, no tiene ingresos. ¿Cómo se supone que te lo va a pagar? ¿Quemando billetes y enviándotelos al más allá? Cuando me embaracé de nuestro primer hijo, Víctor sugirió que usáramos mi sueldo para los gastos del hogar, mientras su salario lo ahorraríamos para emergencias. Después de hacer algunos cálculos rápidos, acepté. Después de todo, éramos una familia, no importaba quién ahorrara el dinero. Al final se usaría para nuestro hogar. Al principio, Víctor depositaba todo su sueldo en el banco cada mes. Incluso me mostraba la libreta de ahorros. Yo me